Damos gracias al Señor en esta hora una vez más por brindarnos la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes este comentario de la escuela dominical. Tenemos para hoy la lección en la lectura bíblica en Salmo 45, versos 6 y 7, domingo 2 de agosto del año 2020, el título La deidad de Cristo. Pero antes de comenzar a analizar esta lección, vamos a hacer una oración a la presencia de nuestro Dios para encomendar este trabajo en las manos de Él. Amantísimo Dios, en esta hora le damos gracias por esta bendición de estar a su presencia y de poder tener la oportunidad de compartir con muchos que estarán leyendo, que estarán escuchando, Dios mío, este comentario, que puedan ser ellos muy bendecidos y nosotros lo hacemos mediante su gracia bendita y mediante su misericordia y bajo su divina voluntad. Nos encomendamos sus manos y le pedimos que usted coloque a nosotros su gracia para entregar el mensaje de la lección del día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, entonces estamos en la doctrina del Hijo, la lección número 6, la que, como ya he señalado, tiene el título La deidad de Cristo 2, porque bueno, la semana pasada ya veíamos la misma temática, ¿no es cierto? Y hoy día también complementamos aspectos más fundamentales referente a la deidad de Cristo. La lectura, como ya lo señalé anteriormente, Salmos 45, 6 y 7. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa es la lectura del día de hoy. En relación a estos versos leídos, un pequeño análisis que podemos realizar. Usted lo tiene ahí en pantalla, lo puede leer, pero igual lo vamos a repetir nosotros para que usted pueda ir teniendo, ¿no es cierto?, la orientación. En relación, este comentario es en relación al Salmo 45, versos 6 y 7. Dice, mientras que el Espíritu Santo guía al pueblo de Cristo para buscar en la cruz, Él les enseña a ver el mal del pecado y de la belleza de la santidad, por lo que ninguno de ellos puede sentir estímulo para continuar en el pecado. El mediador es Dios, de lo que había sido ni capaz de hacer el trabajo del mediador, ni en condiciones de llevar la corona del mediador. Dios el Padre, como su Dios en cuanto a su naturaleza humana y obra mediadora, le ha dado el Espíritu Santo sin medida, así ungido para ser un profeta, sacerdote y rey. Se refiere a Cristo, obviamente. Cristo tiene la preeminencia en los dones y gracia del Espíritu y de su plenitud los comunica a sus hermanos en la naturaleza humana. La relación entre Dios e Israel constantemente representada en el Antiguo Testamento bajo el emblema de una relación de matrimonio. En el Nuevo Testamento la iglesia es comparada a la reina. Ella es la novia de Cristo. Cada verdadero creyente en Jesucristo es su novia. Él cuenta este cuerpo universal, invisible como su esposa. La comunión espiritual entre Cristo y su iglesia es comparada a una relación de matrimonio. Él viene por su novia. Efesios 5:25 nos recuerda y nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces Él podría presentar a Él una iglesia gloriosa, una hermosa novia, sin manchas y sin defecto. Él nos ha vestido de su justicia. Todo lo que le pertenece, nos pertenece. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Esa referencia está en 2 Pedro 1:4. Bien, vamos entonces a ver la deidad de Cristo. La deidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento mostrada por testimonios de David, el profeta Isaías y Daniel. El rey David cuenta, te ungió Dios, el Dios tuyo. Isaías certifica de Cristo, Padre eterno, príncipe de paz. Daniel presenta su testimonio de Cristo como uno que no será destruido. Y los evangelios muestran la deidad señalando que Cristo es omnipotente sobre los hombres, sobre las enfermedades, pecados, tradiciones, los elementos, los demonios, sobre la muerte. Él es omnipotente, es todopoderoso, la omnipotencia de Dios. Cristo omnisciente. Por ejemplo, podemos nosotros tener un claro ejemplo en Juan 1:48, cuando él conocía el paradero de Natanael. Y Juan 1:48 dice, le dijo
Natanael, ¿de dónde me conoces? Se sorprendió Natanael por aquello. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, él es omnisciente. Conocía también el complot de Judas, conocía el corazón de los fariseos y escribas, conocía la historia de la mujer samaritana, conocía los conflictos de los discípulos. Entonces, la deidad de Cristo nos da a entender esta realidad. Y ciertamente para cada uno de nosotros ha de ser algo importante el conocer y saber esta realidad. Cristo omnipotente, adorado como Dios por los ángeles, por los pastores, por los magos, adorado como Dios por un leproso, por una mujer cananea, por una madre, por un maniático, por Tomás, por unos griegos. Y efectivamente, él tuvo esa bendición. En la epístola de Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Juan, todos estos escritores afirman la deidad de Jesucristo. Podemos ver el detalle, ¿no es cierto?, aquí que el expositor nos indica. Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible. Pedro está a la diestra de Dios. Judas al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Es decir, conoce la deidad, le da a entender la deidad de Cristo. Juan señala de él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué importante es esto para cada uno de nosotros. Bien, vamos al texto para memorizar. Texto para memorizar. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Amén. Importante este verso. Vamos a hacer también, o vamos a tener un pequeño análisis en relación a este texto para memorizar, Gálatas 2, verso 20. No literalmente, porque así solo los dos ladrones fueron crucificados con él, sino espiritualmente. Cristo fue crucificado por él y en lugar de él, y así fue crucificado con él y en él, como su cabeza y representante. Cristo sostuvo a las personas de todo su pueblo y lo hizo y padeció. Fue en su nombre y por causa de ellos, y así fueron crucificados y padecieron con él. Como se dice que fueron sepultados con él y que resucitaron con él y que se sentaron juntos en lugares celestiales en él. Cuando somos crucificados con Cristo por la fe en él, debemos rendir completamente todo deseo y ambición egoísta a la perfecta voluntad de Dios. La autopromisión y los deseos autocomplacientes son el obstáculo más grande entre el hombre y la salvación, porque es la naturaleza del hombre querer complacerse a sí mismo, y este autorreconocimiento es un bloque de construcción para el pecado. Todo pecado surge del deseo de agradarse a sí mismo, y esto es lo que debe ser crucificado con Cristo en la entrega, en la voluntad de Dios antes de que la salvación pueda dar fruto. Esto, como atestigua Pablo, es un proceso continuo porque la naturaleza pecaminosa, la cual ha sido crucificada con Cristo, todavía reside dentro de la carne, la cual todavía está muy viva. Vamos a uno de los subtítulos, al segundo o al primer subtítulo, digamos así, tenía linaje humano. Jesús y su humanidad. El escritor registró detalles reveladores de su naturaleza humana y podemos decir entonces que sí tenía linaje humano, cuerpo, alma y espíritu. No hay duda que en el Nuevo Testamento enseña que Jesús era completamente Dios, y ahí usted tiene una serie de referencias en la cual usted puede cotejar y ver, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento, enseña que Jesús era completamente Dios. Lo puede usted ver ahí, si gusta detiene esta reproducción y puede anotar esos versos y los va a ir cotejando. Aún así, nos dice que Jesús era completamente humano. Jesús se vistió en ropa ordinaria para niños, Lucas 2:7. Creció en sabiduría como niño, Lucas 2:40-52. Se cansaba, Juan 4:6. Tenía hambre, Mateo 4:4. Tenía sed, Juan 19:28. Fue tentado por el diablo, Mateo 4:1-11. Se lamentaba, Mateo 26:38. Y después de su resurrección, todavía tenía cuerpo humano. La humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes, ya que tiene que ver con el cómo vivimos nuestras vidas. Interesante que usted pueda leer 1 Pedro 2, verso 21.
La vida de un cristiano debe ser una imitación de la vida de Jesús. Le invito a que pueda leer Juan 13:34, analizar Juan 15:12. Somos llamados a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio. Así debemos los cristianos enfrentar esas cosas en este mundo. Le invito a que pueda usted estar leyendo Juan 15:18 al 20. No lo pusimos acá la lectura de esos versos por el tiempo que se extiende este comentario, pero yo le insto y le invito para que usted lo pueda hacer con la ayuda del Señor. Para la mujer samaritana, a los judíos y a María Magdalena, Jesús parecía un hombre. Jesús era de carne y huesos, crecía en sabiduría, formulaba preguntas a los doctores de la ley que estaban en el templo, oró, fue tentado, sintió hambre y sed, se cansaba. En el lago de Galilea Jesús dormía sobre la dura madera de la barca, se despertó y calmó el viento y las olas. Jesús en el establo de Belén sostenía el universo en su nacimiento. Jesús amaba, sí, supo amar, como nadie nos ha amado. Su amor es sublime. La frase amor de Cristo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento y revela aspectos adicionales de su amor por nosotros. Primero, Romanos 8:35 pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Los versículos 38 al 39 de este mismo capítulo 8 de Romanos responden, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha dado o se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, comparte cómo el amor de Cristo cambia nuestras vidas. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. El amor de Cristo controla cómo vivimos mostrando amor a los demás. Finalmente, conocer el amor de Cristo nos ayuda a llenarnos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 al 19 dice en su aspecto principal, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor de Cristo se ve de muchas maneras, incluidos los cambios que tienen lugar en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. Su amor en nosotros nos permite mostrar amor a los demás, impactando a las personas con el amor de Cristo donde quiera que vayamos. Vamos a ver ahora entonces las referencias del expositor para complementar lo que acabamos de señalar. La primera referencia la tenemos en Juan 4, verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Linaje humano, aspecto humano, realidad humana. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el triunfo de Jesús sobre la muerte nos otorga a nosotros una especial e importante bendición. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, ahí todo ese capítulo, me parece que hasta el verso 11, nos relata todo este episodio en lo cual Jesús venció, ¿no es cierto?, al diablo, pues no cayó en la tentación. Y finalmente la referencia de este segmento, Juan 4, verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Ya conocemos ese pasaje, ya mencionamos, ¿no es cierto?, que conocía a aquella mujer samaritana y también hablamos, me parece que en la escuela anterior o en algún momento, la determinación de esta mujer de ser también como una primera misionera en poder entregar el mensaje a los que le quisieron escuchar luego de la experiencia que ella tuvo de encontrarse con Jesús. Vamos ahora al otro subtítulo, ¿no es cierto?, enteramente humano. Jesús era compasivo con todo grupo humano. Se enojaba y se entristecía profundamente. Jesús lloraba, lloró por Lázaro, lloró en Getsemaní, lloró por Jerusalén. Y en esa realidad Él
tuvo esa bendición de poder mostrar su realidad humana. Cristo vino para salvar a los pecadores, para comer con ellos, hablar con ellos y mostrarles el amor de Dios. De hecho, a menudo se le criticaba por pasar demasiado tiempo con los pecadores, entre comillas. Aquellos quienes, los líderes religiosos, eran los justos según sus propios ojos, a los que ellos habían desechado, Jesús no. Jesús estuvo con esas personas. Jesús no solo pasó tiempo con esas personas, sino que también las buscó, porque su misión era salvar a aquellos que necesitaban salvación. Durante el ministerio de Jesús, él intencionalmente se propuso mostrar a estos marginados el perdón y ofrecerles una nueva vida. Los ejemplos de Cristo, de que Cristo pasó tiempo con y perdonando a los pecadores, se encuentran en todos los evangelios. Jesús salvó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, a la mujer pecadora con el frasco de alabastro, a su discípulo Mateo, que una vez fue recaudador de impuestos. Todo ser humano es un pecador que necesita salvación, y Jesús hizo un camino de salvación para todos los que ponen su fe en Él. La maravillosa misión de Cristo enseña a sus seguidores que nadie es demasiado pecador ni se encuentra demasiado alejado como para ser salvo. Un ejemplo de esto ocurre en Marcos 5, 1 al 20, cuando Jesús restauró a un hombre que estaba poseído por un demonio. El hombre vivía en una cueva, literalmente apartado de la sociedad, menospreciado, mirado en menos. Jesús vino para salvar y perdonar a todos los pecadores, sin importar las circunstancias de su vida o sus experiencias pasadas. Jesús no esperó pasivamente a que los perdidos vinieran a Él, sino que los siguió. Explicó su misión activa en una parábola que se encuentra en Lucas 15, 1 al 7. Y en esta parábola Jesús teje una historia sobre un hombre que pierde sus ovejas y deja el resto de su manada para encontrar a la oveja perdida. Jesús concluye esta parábola diciendo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. La naturaleza humana de Jesús le otorgó la capacidad de experimentar el dolor. La naturaleza humana de Jesús no consistió en su carácter, ya que estaba ligado con la naturaleza divina. De ese modo ganó la dignidad de ser adorado y la incapacidad de pecar. Jesús sentía gozo. Dice que en aquella hora Jesús se regocijó. Se conmovió al ver llorar a María por la muerte de su hermano Lázaro. Sudó gotas de sangre. Sufrió, padeció por nosotros, dice 1 Pedro 4:1. Sangró. Usted puede leer en Mateo 27 que dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Jesús murió clavado, clamando a gran voz, entregando su espíritu, y más tarde enterrado por José de Arimatea, que lo puso en su sepulcro nuevo. Él ahí tuvo una acción bien importante, José de Arimatea. Vamos, y como dice ahí, pasamos a la referencia. Pasemos a ver la referencia en relación a lo que acabamos de mencionar, enteramente humano. Hemos descrito, a lo mejor no en un orden cronológico, pero sí hemos descrito acciones y realidades, ¿no es cierto?, de Cristo en su sentimiento humano. Se enojó, se entristeció, se alegró, lloró, ¿ah? Sufrió también. Veamos la primera referencia, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, sufrió dolor, murió desangrándose. Juan 13:11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, tomando, ¿no es cierto?, y aplicando su omnisciencia allí con los discípulos. Juan 13:11, importante verso también. Mateo 27, 59 y 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esto se refiere, ¿no es cierto?, a lo que hablábamos al final, cuando José de Arimatea, ¿no es cierto?, puso a Jesús en el sepulcro que le pertenecía a él y, y lo colocó allí, ¿no es cierto? Y el verso que estamos leyendo, o en los versos que estamos leyendo, Mateo 27, nos dice que y lo puso en el sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacerlo dan una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Es decir, José de Arimatea, perdón, facilitó el lugar de la sepultura. Bueno, gracias al Señor porque hemos tenido esta lección el día de hoy y pasaremos también entonces a hacer un comentario final en el cual, con la ayuda del Señor, esperamos que usted también pueda tener, ¿no es cierto?, un conocimiento un poquito mejor de la lección que el día de hoy el Señor nos ha dado. Y podemos decir que en el estudio bíblico de la escuela dominical de hoy hemos continuado analizando la doctrina del Hijo, cuyo título hoy es La Deidad de Cristo 2.
que es la segunda parte, digamos así. Hemos evidenciado las importantes realidades de primer subtítulo, tenía el linaje humano, y el otro subtítulo, enteramente humano. Dentro de lo ya analizado, lo comentamos, pero es importante reiterar que no hay duda que en el Nuevo Testamento, o que el Nuevo Testamento enseña que Jesús era completamente Dios. Aún así, no dice que Jesús era completamente humano. Jesús se vistió en ropa ordinaria para niños, creció en sabiduría como un niño, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, fue tentado por el diablo, se lamentaba y después de su resurrección todavía tenía un cuerpo humano. Esto lo comentamos en una de las partes leídas anteriormente, pero era importante reiterarlo. La creencia que Jesús es 100% Dios y 100% hombre también se conoce como la unión hipostática. Es un hecho que Jesús será el hombre Dios por siempre. Los evangelios claramente enseñan la concepción inmaculada de Jesús. El hecho de que él sería llamado santo indica que él estaba libre de pecado, algo que ningún otro humano puede decir de sí mismo. Esto es debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, y por lo tanto toda la gente hemos pecado debido a que venimos de él. Somos descendencia de Adán. Así como por un hombre, o como un hombre trajo pecado y sufrimiento al mundo, era necesario que un hombre lo removiera ese pecado. Y ese fue Jesús siendo hombre. La humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes, ya que tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. La vida de un cristiano debe ser una imitación de la vida de Jesús. Somos llamados, usted y yo, como hijos de Dios, a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio, así debemos los cristianos enfrentar esas cosas en este mundo. La Escritura también nos advierte de no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, tomando en cuenta tres cosas en particular: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es interesante que estos fueron los elementos que Satanás usó para tentar a Eva y también a Jesús. ¿Cuáles fueron esos parámetros? Ya lo acabamos de señalar, lo reitero para que usted lo pueda tener ese conocimiento: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin embargo, la manera en que ganaremos esta batalla en contra del mundo es mirando hacia aquel que ya ha vencido al mundo, Cristo, Jesús. La vida de obediencia y la fe de Jesús es un ejemplo para nosotros cuando enfrentemos la tentación, ya que nosotros contamos con los mismos recursos que respaldaban a Jesús para llevar a cabo su ministerio. ¿Con qué contamos para defendernos de la tentación, de aquellas cosas? La palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido en este día de poder realizar este comentario, este breve comentario de la escuela dominical, y espero que para cada uno de ustedes sea de mucha bendición. Dios les bendiga y fortalezca cada día sus vidas, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Que el Señor sea fortaleciéndole a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Será hasta pronto. Dios les bendiga.